Bueno, y hemos llegado a la decena de estancias de la fábula de Polifemo y Calatea y entramos ahora en la número 10. La número 10 y la número 11 son lo que se ha llamado bodegón de frutas de la fábula de Polifemo y Galatea y entra dentro de este pequeño, digamos, género de los bodegones poéticos. Y Góngora aquí contrasta este bodegón poético que va a hacer en las estancias número 10 y número 11 con los bodegones poéticos de Lope de Vega, que por supuesto tenían una prolija extensión y gran número de detalles, y la de Góngora, como vamos a ver, pues como siempre, pues concisión e intensidad. Y la intensidad viene además dada muy interesante por la versión original de esta estancia, que por consejo de Pedro de Valencia, Góngora cambió. Y vamos a ver por qué. ¿Vale? Pero voy a leer primero la estancia número 10, que es: cercado es, cuanto más capaz, más lleno de la fruta el zurrón, casi abordada, que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada. La serva, a quien le da arrugas el heno, la pera, de quien fue cuna dorada la rubia paja, y pálida tutora la niega avara y pródiga la adora. Muy bien, entramos. Uno de los aspectos es el humor. De nuevo, el humor es difícil de ver cuando lo eres esto por primera vez, porque realmente lo primero que sientes es confusión, ¿verdad? De qué es lo que estás leyendo, pero como siempre, una vez que lees las explicaciones de Jesús Ponce Cárdenas y también de José María Picó, de José María Micó, sigo diciendo Picó, no sé por qué, José María Micó, que tiene varias conferencias sobre esto de Góngora y hace un argumento bastante interesante sobre la versión que está aquí a la derecha, en un color un poquito más claro, porque había esta estancia tuvo hasta 3 reescrituras y en la última, como he dicho, por objeciones de Pedro de Valencia, y vamos a ver por qué. Entonces, pero vamos a ver eso al final. Cercado es, cuanto más capaz, más lleno de la fruta el zurrón, casi abortada, que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada. Vale, ¿qué está pasando aquí? Polifemo, ¿vale? Estamos hablando de Polifemo. Polifemo tiene un zurrón, que es estas bolsas que llevan los pastores, y ese zurrón es tan enorme y ha abarcado, ha sido capaz de meter en ese zurrón tantas frutas, ¿vale? Que es como un cercado entero, un cercano de la fruta. ¿Qué quiere decir? Cercado de la fruta, nos dice una de las fuentes, en Andalucía se llaman cercados de fruta los huertos pequeños donde hay solamente variedad de frutales. Entonces, Góngora, como buen andaluz, está utilizando esta expresión para decirnos que Polifemo, cuando va a coger fruta por ahí, en las cimas, ¿verdad?, de donde vive, lo que hace es coger todas las frutas, además son frutas verdes, ¿verdad? Porque casi abortada quiere decir, quiere decir 2 cosas. Una, que las está cogiendo verdes antes de que maduren, y otra que está cogiendo a borbotones, de a tal punto de que el zurrón está tan lleno que aquí se podía, siguiendo aquí a Vilanova, aquí aportada puede ser también dar a luz, es decir, el zurrón está tan lleno de frutas que bien o caen o bien crecen incluso dentro del zurrón, porque el zurrón es tan enorme que da para ello, y que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada, es decir, las está cogiendo antes de tiempo, encima se le están cayendo y caen a la piadosa hierba encomendada que las va a coger en su blando seno, que sería una prosopopeya, ¿vale? Y pasamos a hacer una enumeración de las frutas, que sería la serva, que además rimaría con hierba. Esto es una rima interna que estaría quizá aludiendo a Lope de Vega, el canto número 12,
de la hermosura de Angélica, en el que dice entre hierbas conservados nísperos y servas. ¿Vale? Rima aquí hierbas, una rima interna de hierbas y servas. Y Góngora lo rima directamente internamente, es decir, hierba, que es el heno, la hierba seca es el heno, y la serva, ¿vale? Que es una fruta. Luego habla de la pera de quien fue cuna dorada la rubia paja y pálida tutora, la niega avara y pródiga la dora. Entonces vamos a leer de la página aquí 220 lo que dice Jesús Ponce Cárdenas de este verso sobre la pera. Fíjate lo que da de sí una pera en el barroco del siglo de oro. La pera de quien fue. Una serie de elementos metafóricos permiten relacionar la base de toda la construcción humorística de la estrofa con la prosopopeya. Y Jesús Ponce Cárdenas no va a decir lo que dice después José María Micó, que lo voy a comentar también. Entonces dice, a este respecto conviene señalar que el uso de la personificación de los bodegones literarios no es tan común como podría pensarse. De hecho, él va a llamar a la manzana hipócrita después, y algunos de los comentaristas de la época estaban prácticamente escandalizados de que le diera a una fruta una característica personal humana, ¿de acuerdo? Y efectivamente los ejemplos no son muchos antes que Góngora de este sentido. Tenemos a Filóstrato en Icones, en el cantón 1, que lo aplica a una planta, que dice, dirás que la vid es la gran señora dispensadora de racimos. Bueno, le llama señora a la vid. A inicios del siglo XVII se halla también en una octava real de José de Valdivieso, que dice así, al tiempo cuando la cereza roja competir quiere con la tiria grana y la afeitada guinda desenoja, con lo acedo la cólera villana. Cuando la turquí endrina entre la hoja, se admira siendo moza en verse cana, cuando se tiñe el pero, a la cermeña, al viejo verde a ser maduro enseña, que es de la vida y muerte del patriarca San Joseph. Muy bien, pues luego habla de la cuna dorada y nos dice una de las fuentes sobre la cuna dorada. Prosigue con la metáfora que comenzó del ama, porque uno de los comentaristas habla de cómo esta prosopopeya, en la que el blando seno de la piadosa hierba, ¿vale? Luego tenemos hierba, bueno, a ver, cuando he dicho que es una rima interna, es con hierba que se dice en el verso 76 y no una rima interna simplemente porque se sobreentienda que a la serva se le da rugas en el heno, ¿vale? Entonces, prosigue con la metáfora que comenzó del ama. O sea, el comentarista no simplemente menciona que esto es una prosopopeya, es decir, en el que la hierba se convierte en algo personificado, sino que menciona que sería un ama, alguien que se cuida de los niños, perdón. Y prosigue con la metáfora del comienzo del ama. Dio a la hierba piedad y seno. Ahora dice que la paja, que es lo mismo aquí que la hierba seca, es cuna dorada de la pera, porque de amas y servir muchas veces a los niños de cuna, y porque a los niños a quien ha faltado padre suele dárseles tutor. Por eso dice que también es tutora, esto es, que en su poder acaban las frutas de hacerse y llegan a estado como en poder de los tutores los pupilos. Bueno, es una asunción bastante, o sea, es como una... Nos separamos bastante del texto con este comentario, ¿no? Pero bueno, está bien. Es de notar la copia de Don Luis en los epítetos, que para significar lo amarillo de la paja halló tres tan elegantes y con tanta propiedad para cada cosa,
A la cuna la llamó dorada, porque los príncipes usan de doradas cunas. A la paja rubia, por el color que tiene, y al tutor pálido, porque es propio este adjetivo para significar el color amarillo que con el tiempo o accidentes han cobrado los vivientes, y de tutores es estar pálidos con el cuidado de los pupilos. Muy bien. Esto es de Cuesta, ¿vale? ¿Cómo se llamaba este comentarista? Andrés Cuesta, del siglo XVII. Un posible eco de la construcción gongorina se recoge en el bodegón de la fábula de Pan y Siringa de Fray Plácido de Aguilar. Peras o perlas verdes y olorosas que conservan en paja los inviernos. Bueno, al parecer estas frutas se conservaban en paja y por eso se dicen las rugas del heno, y a quien le da arrugas el heno, es decir, que las... No sé exactamente a qué se refiere con dar rugas, pero supongo que se le da la textura que tiene que tener cuando se las guarda debajo del heno, y lo mismo con las peras, al parecer. Y esto se referencia ya en Horacio, ¿vale? Lo vemos aquí, que dice Pomifer autumnus, Horacio, el otoño fértil en frutas, refiriéndose a la época en que se produce realmente esto, y que el tardo otoño deja albándose, no, bueno, es que es un poco tarde hoy ya. Estoy mezclando las cosas. Vamos a continuar. Y pálida tutora, la niega avara y pródiga la adora. El comportamiento de la paja se plantea como una suerte de artificiosa antítesis, ya que si de un lado resulta avara, escondiendo la pera de la vista de sus posibles pretendientes, es decir, cuando se está cubriendo para que madure, el uso amplio del verbo negar es un estilema gongorino. Por otro, la dora con actitud pródiga y la hace así aún más atractiva. En el cierre de la estancia destaca la hermosa disposición del quiasmo de la bimembración, así como la reiteración de la vibrante simple. Muy bien, pero lo que es realmente interesante es lo que tenemos aquí a la derecha, de lo que José María Mico nos habla, y dice lo siguiente. Bueno, voy a decir lo que dice. Por cierto, en el primer verso es una referencia a Garcilaso, que sería igual un poco forzado decirlo, si no fuese porque tenemos la versión primera, que dicen que es lanudo es propio, no cercado ajeno. Y en la Garcilaso, en la égloga número 2, dice, no, es en la 3, más que la fruta del cercado ajeno. O sea que estaría aludiendo a la égloga número 3 de Garcilaso. Como veis, toda la literatura latina y clásica y renacentista y barroca está unida en un todo cultural que en la mayoría de los casos lo hemos perdido, ¿vale? Lo primero porque no hablamos latín, ya. Y deberíamos. De hecho, estoy en ello y me estoy informando de cuál es la mejor forma de hacerlo, sobre todo para ser capaz de recitar poesía. Porque en el latín, esto ya es un inciso, se ha dejado aparte la importancia, o sea, se sabe, por supuesto, se conoce que las sílabas largas, las sílabas cortas son muy importantes, que no tienen nada que ver con la acentuación, o sea, lo principal en el latín son si las sílabas son largas o cortas, y luego también es importante la acentuación, pero no tienen una relación directa como la tendría, por ejemplo, en el español, donde siempre que enfatizamos una palabra la alargamos un poco, ¿vale? O sea, las sílabas que no están acentuadas tienden a ser más cortas, más breves, que las sílabas que están acentuadas. En el latín hay una distinción y la duración en sí de las vocales y de las sílabas no tiene una diferencia. Pero en latín tiene una diferencia clarísima y de hecho toda la poesía, tampoco como con el griego, con los pies y
y lo diré. Los hexámetros dactílicos, ¿vale? Lo que viene a decir es que es un sistema muy diferente a lo que es en el español. Y esto existe en algunos idiomas modernos, como en el finlandés, el estonio, por ejemplo, tienen este aspecto de la duración de las sílabas, que es muy importante, pero en español, italiano, francés, inglés, esto no existe. ¿De acuerdo? No es que no haya diferencias entre la duración de las sílabas cuando tú estás recitando, pero son intrínsecas al significado de la palabra. Muy bien, entonces voy a continuar, no me voy a alargar mucho más porque realmente ha sido un día largo hoy. Como veréis, no tengo la energía de otros días. Entonces, la camuesa, o sea, en la segunda versión, que dice, vamos a leer el poema como si fuese la versión anterior, ¿vale? Lanudo es propio, no cercado ajeno, y luego continúa, de la fruta el zurrón casi abortada, que el tardo otoño deja al blando seno, de la piadosa hierba encomendada. Y luego, la delicada serva a quien el heno rugas le da en la cuna, la opilada camuesa que el color pierde amarillo, en tomando el acero del cuchillo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿A qué se está refiriendo? La camuesa, como mujer con desarreglos menstruales, es decir, opilada, es lo que al parecer quería decir en la época esta palabra, además de su significado original, que quiere decir como obstruir, que tomaban barro o agua ferruginosa para disimular su palidez. Y a esta acción se le llamaba tomar el acero, la cual pierde el color amarillento cuando la monda el cuchillo. Es decir, con esta fruta de la camuesa que está opilada, la opilada camuesa está refiriendo a la mujer que estuviese con problemas menstruales, que hace que sea pálida, que toma el acero, lo mismo que cuando esta fruta que es amarilla toma el acero, pierde ese color amarillento. ¿Vale? Entonces es tremendo, claro. Pedro de Valencia le dijo que ni hablar. Y incluso comentaristas ya más modernos del siglo XX, Alfonso Reyes, le pareció una aberración estética. Y Andrés Cuesta, del siglo XVII, comentarista también, creía que no era de Góngora. Creía que era falso la atribución de estos versos a Góngora. Desde el punto de vista de hoy en día, que no nos escandaliza nada, pues una ocurrencia bastante pícara, bastante corrosiva, ¿verdad? Aunque quizá poéticamente el resultado final sea más, los voy a comparar, ¿vale? La delicada serva a quien el heno rugas le da en la cuna, la opilada camuesa que el color pierde amarillo en tomando el acero del cuchillo. Esta expresión se decía a sí mismo, tomar el acero. Y la diferencia sería la serva a quien le da arrugas el heno, la pera de quien fue cuna dorada la rubia paja y pálida tutora, la niega avara y pródiga la adora. Aquí perdemos, o sea, la acidez de este humor se pierde, pero se pierde en favor de esta bimembración aquí que ocurre en la niega avara y pródiga la adora, que es un verso precioso. Y bueno, pues vemos que Góngora él mismo probablemente habría reflexionado, ¿no? Y lo cambió. Muy bien, pues seguiremos en el siguiente con el bodegón de frutas y espero que os esté pareciendo interesante. A mí ciertamente me lo parece. Hasta luego.